Bienvenidos nuevamente al programa Jesús y María Hoy, Santidad Gota a Gota. En esta oportunidad vamos a hablar de santos como el Padre Pío, Santa Brígida, Santo Cura de Ars y San Francisco de Asís, que tuvieron impresionante vivencia en la celebración de la Santa Misa y nos alerta cómo debemos vivir la Santa Misa. Empecemos por Santa Brígida. El 23 de julio, de día Santa Brígida de Suecia, me encontraba disfrutando en una cafetería en la mañana cerca de mi casa. Y estaba viendo un video de las revelaciones que Jesús le hizo a esta vidente famosa de que muchas personas no atienden la Santa Misa como Jesús nos recomienda. Y me puse a reflexionar que era importante recordarles a muchos, incluyéndome a mí, del santo sacrificio de la Santa Misa, y para algunos que no saben, debería ser una gran ayuda. Sin preferencia, decidir por empezar por Santa Brígida de Suecia. O sea, pude haber empezado con otro de los tres santos, pero decidí empezar por Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia nació en Suecia en 1302 y murió el 23 de julio de 1373 y fue canonizada 18 años después. De ella son sus famosas oraciones por un año que el Señor le dictó para evitar que la persona pasara al purgatorio. O sea, cuando una persona muere en gracia, o paga sus penas en la tierra o en el purgatorio, a menos que hayas tenido indulgencia plenaria o las oraciones de Santa Brígida. Entonces, las famosas oraciones de Santa Brígida por un año que Jesús le dictó a ella, es para evitar pasar por el purgatorio. En este episodio no voy a hablar de esta oración, pues por cuestiones de tiempo vamos a hablar del mensaje que Jesús les dijo sobre la celebración de la Santa Misa. Porque Él dice que oyen la campana desde el inicio los asistentes y pocos saben lo que ocurre. Alrededor del altar están los ángeles postrados, cantando cántico, oración, y según vidente y santo, la mayoría de los cantos que hemos oído nosotros en la Santa Misa son los que también se cantan en el cielo. Cuando está expuesto al Santísimo en días especiales, también el cielo lo cantan. Sin embargo, por ignorancia o por indiferencia, muchas personas están solo de cuerpo presente, pero sus mentes están ausentes. No están viviendo lo que están pasando en estos instantes. Si algunas personas supieran lo que está pasando, se arrollarían en el suelo en señal de postración, como lo hacen también los santos y la Virgen María y los ángeles. Jesús le dijo a Santa Brígida: una Santa Misa celebrada con devoción tiene más valor que todas las oraciones, penitencias y obras que la persona pueda hacer en esta vida. Esto me pareció bastante grande y me puse a pensar de esta afirmación, lo cual después en averiguar con Así Prensa, es correcto, lo que Jesús le dijo a Santa Brígida, que una misa hecha con mucha devoción, tiene más valor que todas las oraciones, penitencias y obras que la persona pueda hacer en esta vida. No es el hombre que actúa, es el mismo Jesucristo, que se ofrece cuando el sacerdote pronuncia: este es el cáliz de mi sangre. Muchas almas del purgatorio son liberadas. Cuando se ofrece la Santa Misa por ellas, por las ánimas del purgatorio, la sangre divina apaga las llamas y muchas almas son liberadas. Por eso, además de la misa, tenemos que
en nuestras peticiones de la Santa Misa, pedir por las almas del purgatorio que esperan por nosotros. Continúa diciendo Santa Brígida, el cielo se abre y miles de ángeles, santos y familiares que ya están disfrutando en el cielo, aparecen en el inicio de la misa. En la misa, dice Jesús a Santa Brígida, la misa es la esperanza de la humanidad. Yo estoy vivo en el altar. Una misa con devoción sana espiritualmente a las personas y corporalmente también. Si estamos en misa en el momento de las peticiones, pedimos por un alma moribunda y la balanza de justicia se inclina a favor de la misericordia. Lo que pasa es que como no sabemos, no lo vemos ni sabemos, pero tenemos tanta cosa que aprender y obtener de la misa, del santo sacrificio de la misa. En el sacrificio de la misa obtenemos gracias, nos cura las heridas, tanto espiritual como corporal, y se derrama mucha misericordia en la tierra. Por eso que muchos piden por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por nuestra iglesia, por el Papa, etcétera, etcétera. Porque en ese momento, que es el momento del ofertorio, de pedir, se derraman mucha misericordia en la tierra. La misa no es solo una oración, es una presencia de Jesús viviendo su pasión y muerte y resurrección. Entonces la misa no es solo una oración, si es vivida con devoción y sostiene al mundo. En la misa, la celebración de ella es el Gólgota presente. Es el Gólgota presente en la crucifixión, vivida. Ahí se vive nuevamente la crucifixión que existió en el Gólgota. O sea, el sacrificio eterno. Jesús se ofrece en el sacrificio al Padre por amor a la humanidad. La hostia y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. La transformación del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo se llama transustación o transustanciación. Este cambio ocurre en la Santa Misa y es el momento de la consagración por la acción del Espíritu Santo y las palabras de Cristo. Jesús quiso que Santa Brígida viviera en la misa lo que ocurre siempre en la eterna consagración de los siglos de los siglos. Jesús en la cruz ofreciéndose al Padre por cada uno de nosotros. Un sacerdote que celebra una misa con fe y devoción, que así debería ser, tiene más poder que todos los imperios o gobiernos del mundo. Por eso Jesús nos dice que yo estaré con ustedes acompañándolos hasta el final, todos los días hasta el final del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Eso no lo podemos leer en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y también le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del cielo no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que Jesús edificó su iglesia sobre Pedro y sus apóstoles y va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. No nos va a dejar. No nos vamos a sentir solos, está con nosotros. Y el infierno, a pesar que nos esté tentando a cada uno de nosotros, no va a poder contra la iglesia. No va a poder. Ahora, esas fueron las vivencias de Santa Brígida. El Padre Pío también tuvo muchas vivencias espirituales en la consagración de la Santa Misa. Él dice que el Padre Pío consideraba que la misa era la renovación real del sacrificio de la cruz. Era el Calvario vivo. Y el momento de la elevación
durante la consagración y la elevación del cuerpo y la sangre de Cristo, su sufrimiento alcanzaba el punto máximo y su rostro parecía cambiar o asemejarse al de Jesús. Decía también el Padre Pío, lloraba con frecuencia debido a la emoción de sentirse unido al sacrificio divino, ajeno a las cámaras y a los fieles presentes. Cuando sabemos que el Padre Pío tiene las estigmas, que también la tuvo San Francisco de Asís, y cuando él oficiaba sin los guantes, mostraba las llagas de Cristo en sus manos, de forma evidente durante todo el rito. La mayoría de los sacerdotes celebran la misa entre 30 y 45 minutos, en promedio normal. Pero el Padre Pío la celebraba en más de 2 horas, porque estaba viendo el sacrificio de la cruz y no podía dejar de llorar. Y le temblaban las manos y los estigmas sangraban más, que necesitaba limpiarse las manos. Él veía al propio Jesús en el santo sacrificio por cada uno de nosotros. Él sería el mismo Cristo. Cambiaba y los asistentes podían ver su rostro sangrando, el de las manos del Padre Pío. Cuando leía el Evangelio, el Padre Pío lloraba por todo lo que Jesús hace por nosotros, en cada misa que se celebra en la tierra. Y muchas personas son indiferentes. Vio los azotes a los que fueron sometidos y la crucifixión por cada uno de nosotros. El Padre Pío nos enseñaba que en la celebración de la Santa Misa, él dice, la misa no es un símbolo, es una realidad. El sacerdote en la misa es el mismo Jesucristo y el sacerdote revive la pasión, es decir, el Calvario en ese momento. Cuando él dice, este es mi cuerpo, está haciendo presente el mismo sacrificio, esa misma suerte, esa misma resurrección. Cada misa es el Calvario completo, caminando con Jesucristo desde el Calvario, la muerte, la resurrección y la tumba vacía. Porque al final Él resucitaba. Entonces el Padre Pío vivía la misa y decía que el orfetorio para él era el arresto de Jesucristo. La plegaria eucarística era la flagelación y la coronación de espinas. La consagración era la crucifixión. La fracción del pan es la muerte y la comunión es la resurrección de Jesucristo. Todos los eventos al mismo tiempo. El sacerdote en la misa es el mismo Jesucristo viviendo la pasión y ofreciendo, y Él se ofrece como víctima y por cada uno de nosotros. La misa es lo más poderoso que existe en la tierra. Como dijo Jesucristo a Santa Brígida, Jesús le dijo, también se lo dijo al Padre Pío, una sola misa celebrada tiene más poder que todas las oraciones del mundo, porque es el mismo sacrificio de Cristo ofrecido al Padre. Por eso sus misas eran tan largas, porque en ella estaba la salvación del mundo. Decía también que los fieles deben estar con mucha referencia en la misa. Veía lo mismo que Santa Brígida en la celebración. Veía a la Virgen María y los santos en postración y adoración. Qué solemne es la misa. Y muchos de nosotros somos ignorantes de lo que está pasando. Aunque lo hemos oído, deberíamos nosotros pensar todo lo que nos dice el Padre Pío e imaginarlo, pero por lo menos vivirlo internamente, todo lo que está pasando en la misa. Con este episodio, creo que muchos de nosotros, si nos proponemos, vamos a reflexionar cuando estemos en la misa. Entonces, ¿qué aprendemos del Padre Pío y la Santa Misa? Cuando asistamos a la celebración de la Santa Misa, debemos asistir con el corazón como el Padre Pío. Él decía, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por cada uno de nosotros. No vayas distraído, no vayas con prisa y por obligación. Ve como si fueras al Calvario a acompañar a Jesús. Por eso es lo que es ver
e ir preparado para sufrir con Él su pasión y muerte. El sacerdote celebra la misa, es el mismo Cristo, sufriendo por cada uno de nosotros, cargando nuestros pecados por nuestras almas. Por eso debemos respetar, honrar y rezar por cada uno de los sacerdotes. Lo que hemos aprendido sobre el verdadero significado de la misa, muchas personas no lo saben. Y si sabemos, sabemos que es nuestra obligación y responsabilidad decírselo a las demás personas que están cerca de nosotros. Entonces, hablamos ya de Santa Brígida, hablamos del Padre Pío, vamos a ver qué nos dice el Santo Cura de Ars o San Juan María Vianney. La experiencia mística de San Juan María Vianney durante la Santa Misa tan marcada por un rostro resplandeciente. Se reflejaba su profunda convicción de que la Eucaristía es la obra máxima de Dios. Decía que se veía, la gente decía que se veía la cara del Santo Cura de Ars como brillando. El Santo Cura de Ars sostenía que el valor de una sola misa supera todas las obras humanas. Similares la experiencia, lo que le dio Jesús a Santa Brígida y al Padre Pío. Si supiéramos el valor del sacrificio de la misa, qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella. Eso nos lo dice el cura de Ars. El cura de Ars podía predicar y celebrar la misa y estaba llorando debido a la intensa percepción mística de la presencia real de Jesucristo. Su mirada fija en la hostia consagrada no era de simple concentración, sino de una profunda contemplación del misterio divino manifestado ante los ojos, viendo a Jesucristo en la Santa Hostia. Entonces, ¿qué nos dice él, el Santo Cura de Ars? La misa actualiza el sacrificio de la cruz. El pan y el vino se convierte en Jesús real. Participar en la misa da fuerza y paz al alma. O sea, se actualiza el sacrificio de la cruz. El pan y vino se convierte en Jesús real. Y participar de la misa da fuerza y paz al alma. La mayoría de las personas que tú le preguntas de que sale la misa, dice salieron, oye, contentos, qué alegría, cómo ha cambiado todo. Vamos entonces ahora a pasar a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía que cuando estaba en la Santa Misa, él contemplaba la misa como el momento exacto en que el Hijo de Dios baja del seno del Padre, o sea, de la Santísima Trinidad, donde están Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús bajaba a las manos del sacerdote en el altar. Decía que sentía un fuego interior que quemaba su alma por amor divino a Jesús en el altar. Para San Francisco de Asís, cada misa hace presente de forma real el sacrificio del Calvario, exigiendo del alma un arrepentimiento sincero y una entrega total de amor. Invitaba a mirar la Eucaristía con los ojos del Espíritu. Así no lo estemos viendo, nos invitaba San Francisco así que tratáramos de ver en la Eucaristía con los ojos del Espíritu, con los ojos del corazón, del Espíritu nosotros, como los apóstoles vieron la humanidad de Jesús, que sabía que era el Hijo de Dios. Nos invita a reflexionar, estar pendiente de la Eucaristía. Él decía también que el hombre debe temblar y el mundo vibrar y el cielo entero conmoverse cuando Cristo aparece en el altar, porque es Cristo que aparece en el altar. Entonces, ¿qué podemos aprender de Santa Brígida, el Padre Pío, Santo Cura de Ars y San Francisco de Asís? La misa actualiza el sacrificio de la cruz. El pan y el vino se convierten en Jesús real. Participar en la misa da fuerza y paz al alma. Cuando asistimos a la misa, hagámoslo con mucho respeto, devoción. Evitar estar distraído, hablando y viendo el celular.
muchas personas están viendo el celular. Yo he tenido la oportunidad de tener personas al lado mío, bueno, familiares, y le digo, mira, por favor, desconecta el celular. Es una falta de respeto, estamos frente a Jesús, estamos en la misa. Y ella, bueno, disculpa, Julio. No, a mí no tienes que darme disculpas. Solamente que es una falta de respeto. Ahí está él. Y nos está viendo a ti y a mí también. Que estamos perdiendo tiempo hablando, porque yo te estoy diciendo que el celular te está distrayendo y debemos estar en la misa. La misa también debe ser vivida, celebrada. Como decíamos, tiene más poder que todas las oraciones del mundo, porque es el mismo sacrificio de Cristo ofrecido al Padre. Aunque el rosario a la Virgen María es importantísimo y es una recomendación de la Virgen María, cuando estemos asistiendo a la Santa Misa, no debemos estar con otras oraciones o rezando el rosario. Hay mucha ignorancia al respecto. La celebración de la Santa Misa tiene más poder que todas las oraciones del mundo, incluyendo el rosario. Y no le estoy quitando mérito al rosario, solamente que tiene prioridad la Santa Misa ante el rosario. Y la Virgen María sabe, y la Virgen María no está de acuerdo que nosotros estemos en la misa asistiendo pero rezando el rosario. Porque más importante es la misa que el rosario. Que sabemos, como lo dije hace pocos segundos, es importantísimo el rosario, nos lo recomienda la Virgen. Porque es el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, representado al sacerdote. Cada vez que un sacerdote sube al altar, el Calvario se hace presente. Cada vez que oímos este es mi cuerpo en la consagración, Cristo muere de nuevo por nosotros, por nuestros pecados, nuestra salvación. No es aburrido ese momento en todas las misas celebradas en el mundo entero. Es el evento más grande que puede existir en el universo entero. En el universo entero haya lo que haya, las estrellas, que si la unión de estrellas, las explosiones en el universo, nada es más importante que la celebración de la misa en cada iglesia. ¿Cuántas iglesias estarán haciéndola? Miles en el mundo. Bueno, todo eso es más intenso y más profundo y más grande que cualquier evento del universo, porque el universo también es creado por Dios. Asistir a la misa se debe asistir con respeto, vestidos apropiadamente, como si fuera para una fiesta, no ir todo, bueno, ahí descuidado, no, estás yendo a la cena del Cordero, estás yendo a la misa, donde está Él, está Jesucristo, y nos está viendo a nosotros, y nos presentamos así, informal, a veces con shorts rotos, pantalón, no, tenemos que evitar eso, porque es con frecuencia que Jesucristo está en su pasión, muerte y resurrección. Y las mujeres deben evitar malos ejemplos, asistiendo con minifalda y descote que distraen a los demás. Además que una falta de respeto, como lo dije, porque distrae a las personas. Una recomendación de mi parte, no levantar los fieles en la misa. No se debe levantar las manos con el sacerdote. No, es un error. Y lo podemos averiguar en la Ciprensa u otra institución de la Iglesia Católica. El gesto de extender o levantar las manos durante la misa está reservado exclusivamente al sacerdote. Yo he tenido familiares, amigos al lado mío, le digo, mira, baja las manos, eso está reservado al sacerdote. Ah, pero todo el mundo lo hace. Bueno, habrá que enseñarlo. El sacerdote tendrá, algunas iglesias los sacerdotes lo dicen. Yo me acuerdo que en Venezuela, cuando yo estaba en Maturín, en la iglesia de San Simón, Monseñor Torres, que ya murió y que te decía, por favor, esto no levante la mano, que esto es propio del sacerdote. Decía, la instrucción general del misal romano indica que solo el celebrante debe abrir los brazos en señal de intersección y representación de Cristo, mientras que los fieles deben mantener las manos juntas en recogimiento. O sea, no debemos nosotros levantar las manos. Las personas que oigan este podcast, ya ustedes también están ahora, si no lo sabían, perfecto, pero ya lo saben.
Y tenemos responsabilidad de ayudar a los demás que estén en la misa. Que no cuesta, o sea, es a Jesucristo que le estamos diciendo, es al sacerdote, es a la iglesia. Bajen las manos porque no nos corresponde a nosotros, ese es propio al sacerdote. Bueno, hemos llegado al final del episodio Vivencia de Santos en la Santa Misa por mi podcast Jesús y María Hoy, Santidad Gota a Gota. Los espero la próxima oportunidad en otro interesante episodio.